Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hablamos otra vez de la construcción del odio. Estamos en la semana en la cual evocamos el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. El viernes es 1 de septiembre y esa es una fecha histórica, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República, al cabo de una campaña que tuvo una construcción del odio como seguramente no se conoce en ninguna parte del mundo. Los medios de comunicación y la mafia judicial, el Estado paralelo y la mafia judicial, accionando para enloquecer a la gente, pagándole a cada uno de los que iba a protestar, a gritar, a insultar frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner y también frente al Instituto Patria. Una campaña pavorosa de los medios de comunicación, tan pero tan viles medios, como dice la canción de Las pastillas del abuelo, viles medios que impulsaron, empujaron, provocaron que se atentara contra la vicepresidenta. A tal punto culposos que después dirían que era un supuesto atentado. Hasta lo quisieron negar. Vamos a mostrarles cómo se construía el odio en los días previos, inmediatamente los anteriores al intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales pedirán una dura condena para Cristina en el juicio por vialidad. Ya lo sabían ellos. Lanzan una campaña para rechazar el fallo contra Cristina por corrupción, es decir, todos los preparativos de cómo quería esquivar la responsabilidad. Conmoción por el pedido de 12 años de cárcel para Cristina por corrupción. Estas eran 3 de las tapas de la mafia de Clarín, pero hay más tapas, más que nos están hablando justamente de cómo iban construyendo piedra sobre piedra el odio que va germinando en la sociedad, el que vienen empujando desde hace tantos años. Tras un acuerdo, Larreta retiró la policía y Cristina pidió a su militancia ir a descansar. Era cuando había zona liberada, cuando atacaba hasta la policía participativa de lo que se hacía en contra del domicilio de Cristina Fernández. La cámara volvió a la casa de Cristina y la ciudad desplegó, vamos a ponerlo de nuevo, porque aquí se me apagó y seguramente a ustedes también. Son los títulos de la construcción del odio. La forma en que trabajaban sobre el rencor, sobre la ira, el desprecio. La cámara volvió a la casa de Cristina y la ciudad desplegó de nuevo a la policía. Ahora un juez K le ordena a Larreta sacar la policía de la casa de Cristina. Un juez K. Es decir, si algo se quiere hacer para aliviar la situación, pues eso será atacado meticulosamente, inescrupulosamente por estos medios de comunicación. Pero sigamos, porque hay otra etapa que tiene que ver con el intento del asesinato de Cristina Fernández. Miren lo que decían el otro día. Esta era la primera información que tenía un diario con todas las posibilidades de informarse. Detienen a un brasileño que gatilló un arma en la cabeza de Cristina. No intentó asesinarla, gatilló un arma. A lo mejor estaba jugando y además era brasileño. Es decir, un disparate que no tiene ni pies ni cabeza. Como disparate es saber que todo esto sucedía al mismo tiempo que el PRO, Juntos por el Cambio, Milman, le pagaba, le daba dinero contante y sonante a los manifestantes para que fueran a violentar toda la situación que se generaba en la cuadra, en la calle donde vive Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién lo dice? Nosotros no. Lo dice como un anuncio de lo que se va a producir en una declaración de Brenda Uliarte, que participó del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner directamente. Va a confesar que, y eso será dentro de pocos días, que todo estaba sostenido por el PRO, a través de los dineros de Milman, que venía a ser el banquero de la violencia, el hombre que sabía que iban a atentar, el que dijo, menos mal que yo voy a estar en Pinamar, el que tenía a 2 trabajadoras con él, no recuerdo los cargos que tenían, eran los ángeles de Milman, y ellas también conocían el episodio y fueron a declarar y mintieron. Y después se fueron a limpiar sus celulares. ¿A dónde? A lo de Patricia Bullrich, es decir, a un lugar que regentea Patricia Bullrich. Un perito de Patricia Bullrich borrando todo lo que se podía de los celulares de Milman y de las trabajadoras. Pero también Milman era, como lo decíamos ayer, el que anunciaba que se iba a producir un supuesto atentado, que Cristina Fernández iba a atentar contra sí misma para llamar la atención ante la caída política
que había tenido. Y días previos pedía informes oficialmente sobre cuál era la guardia que tenía Cristina Fernández de Kirchner, quiénes estaban trabajando, para qué quería ese dato. Bueno, todo esto. El odio de Clarín Mañeto, para decir claramente, recordemos siempre la frase de Cristina Fernández de Kirchner: no seré mascota suya. Entre los muy pocos políticos que se animan a hablarle al hombre más poderoso del país y con una eficacia atroz para implantar, insuflar el odio y terminar con un episodio como el que vamos a recordar especialmente en Extra el próximo viernes. Pero nos estamos adelantando. Vamos a escuchar al abogado de Brenda Uliarte, Carlos Teseldín, contando que hubo dinero puesto por la gente del PRO, por la gente de Milman, para que estuvieran permanentemente acuciando, llevándose por delante todo lo que fuera el honor, la persona, etcétera, de Cristina Fernández. Cierta información que tiene que ver con ese tema, con el tema de la gente que estaba en el domicilio de la vicepresidenta, que se manifestaba, que eran pagos por funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Los datos, nombres, cuánto y todo lo tiene que aportar ella en declaración. Bueno, lo que usted me comentaba era que ella había, o seguramente va a declarar que estos pagos provenían de gente cercana a Gerardo Milman. Exacto. Así es. O sea, gente que trabajaba o que trabaja con él. Exacto. ¿Para qué se les pagaba? Para asistir, para manifestarse y hacer esas manifestaciones de repudio contra la vicepresidenta. Ah, en contra, claro. Era para ir a hacer la contra, digamos, a los que iban a apoyarla. Esto ya lo sabían y ya se comentaba, pero bueno, ahora falta que ella lo declare y que explique quién era el que pagaba, quién aportaba el dinero, quién lo recibía. O sea que todo eso lo tiene que deponer ella ante la jueza. ¿No le duele a usted, en tanto argentino, argentina, que el país haya caído en esto? Que un grupo político importante que ha sido gobierno esté financiando la violencia contra la vicepresidenta electa por el pueblo. ¿No parece cuento? Algo que no puede suceder, que no cabe en la cabeza de nadie, que se corresponde más bien con una ficción de un escritor que por otra parte perdió la cabeza. Porque ni en ficción uno puede imaginar que alguien que ha sido ministro, que ha tenido una relevancia muy importante en torno a Patricia Bullrich, que es el que junta el dinero para la campaña de Patricia Bullrich, bueno, por eso tiene tanto efectivo a mano, para poderlo dar a todas las personas a las cuales le decían vayan, griten, insulten, que después van a salir en la tapa de Clarín, naturalmente, porque hay protesta de la gente, como dicen ellos, contra Cristina Fernández de Kirchner. Ya le vamos a contar mañana, pasado, la policía liberaba todo esto. Si llegaba Kicillof, acá no es el gobernador, acá es uno más. Así que métanle para adelante. Se decían los policías entre ellos. Los superiores le decían a los que tenían que actuar en la calle. O llegaba el hijo de la vicepresidenta, acá no cuenta que sea el hijo de la vicepresidenta. Acá es cualquiera. Así que si hay que darle, hay que darle. De esta manera se ha jugado en la Argentina. ¿Le duele a usted, como argentino, como argentina, haber caído esto? Piense como piense. Supongamos que usted es de derecha. Pero usted es de derecha porque políticamente entiende que hay ahí un sentido político más afín con sus valores. ¿Cuáles son sus valores si usted estuviera de acuerdo con todo esto? Seguramente le han traicionado. Porque no puede ser que Milman, Bullrich, los colaboradores de Milman, los diarios, los que usted lee, los canales de televisión que muchas veces mira, estén jugando de la manera que lo hacen. Pero hay cosas de hoy, porque con esto del atentado a Cristina Fernández de Kirchner vamos a seguir miércoles, jueves, viernes, particularmente el viernes. Pero hoy se ha producido un hecho más que marca hasta dónde es capaz de llegar la mafia judicial. Mire esta fotografía. En esta fotografía están funcionarios de María Eugenia Vidal, sí, gente que tiene que ver con empresarios de la construcción. Todos ellos están en ese momento, y se sabe por todo lo que trascendió a través de las escuchas y demás, están pergeñando cómo meter sindicalistas presos. Es tan pero tan cierto que allí se hablaba de Pata Medina. Y a Pata Medina, esto ocurría meses antes de septiembre, lo pusieron preso, lo llevaron preso y lo tuvieron años preso. Y después se supo que no tenía ninguna responsabilidad, que todo había sido una injusticia generado por esta gente que está ahí reunida, funcionarios de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción, todos ellos pergeñando cómo iban a actuar
ahí estaba un representante muy directo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, estaban todos. Esta fotografía, este documento es extraordinario. Miren lo que dice hoy página 12. Sobre lo que ha significado el conocimiento que ahora se tiene de la decisión de la justicia. Es un chiste llamarle justicia a gente como Bertuzzi y Llorens. La Gestapo antisindical anulan todos los procesamientos de funcionarios de Vidal y de la AFI. No pasó nada. La Cámara Federal porteña, en un fallo dividido, Fara votó en contra. El argumento de Fara es el único que tiene algún sentido jurídico. Los otros son un disparate, una vergüenza, un atentado violento al pudor jurídico. Bueno, fueron contra la decisión del juez Ernesto Kreplak, que cuando tenía toda la filmación pertinente y veía qué era lo que estaban haciendo, cómo iban a trabajar y a mentir para poder poner preso particularmente a Pata Medina, pero también a otros sindicalistas, dijo, acá hay un delito muy grave. Y por supuesto que procedió al proceso. Bueno, ahora Bertuzzi, Llorens dicen que esto es nulo, que no valían los videos, que nada tiene valor. Están afuera, no tienen ningún tipo de problema. ¿Qué le parece a usted como argentino o argentina, sea de derecha o sea de izquierda? Particularmente si es de derecha, si está a favor de esta gente, ¿no tendría que revisar algunos puntos de vista? Porque estas son más que evidencias, está muy claro, rompe los ojos. ¿De qué manera uno sigue sintiéndose bien de acuerdo a valores que presume tener si puede acompañar a esta mafia? Es muy difícil. Una prueba más, mira, aquí está una tal Soledad Borsani, directa con María Eugenia Vidal en su relación. Aquí está. 8 hasta las 14. ¿Quedó así reservado o más tarde? ¿Me confirmás? Boca, ya la llamo a Rosario y te aviso. Ok, llama a Rosario y que te lo reserven para desde más temprano, de 8 a 14 o de 8 a 16 por las dudas. Confirmame. Sí, yo estoy llegando a dar clase. ¿Lo arreglás con Rosario para que sepa con quién hablaste y que te lo reserve ese tiempo? Por fin, ¿me confirmás que te ocupaste? Gracias. Guille, además avisale esto a Steffi, no sea cosa que después la gente que iba a reunirse con Daniel y con Mariano caiga en esta reunión. Acordate que te estoy diciendo que tenemos que tener total discreción y ser muy reservados con esto. Después que Steffi se quede ahí o esté cerca, cosa de que no llegue nadie y se mande al Zoom, ¿viste? Estaban preparando todo, está claro, evidenciado allí. Y sin embargo, debo decirle que hay cosas todavía peores. Porque lo peor, cuando pensamos en Bertuzzi y en Llorens y la anulación de este juicio para salvar a la gente que los puso en ese lugar, no tienen vergüenza, no tienen decoro, no tienen dignidad, porque fueron puestos ahí por Macri y están defendiendo a la gente de Macri de un evidente delito atroz porque mandaron presas a personas que después se supo que era inocente de los cargos que ellos inventaron en esa reunión. Pero hay algo peor, que es la Corte Suprema de Justicia, donde pasa cualquier cosa, un grupo de personas que están cometiendo delitos, prevaricato uno tras otro. Y sin embargo, en el juicio, uno se encuentra con que es muy difícil avanzar. Se presentó hoy Marcelo D'Alessandro, coimero de ley, el coimero de las grúas, para decir una de las tantas coimas, que le costó que Larreta, con la oposición de Clarín, que bien caro le costó a Larreta, porque Clarín se volcó a Bullrich como castigo, lo echó porque se dio cuenta que D'Alessandro no pasaba todas las coimas. Surgieron de los chats, de las evidencias, de lo que se decían entre un tal Violante que maneja las grúas de la ciudad, esas grúas que salen como desesperadas, que todo el tiempo están justificando a Bombita Darín, porque son atroces, porque se llevan todo por delante, descargan los autos como quien se saca una bolsa del hombro y los tiran ahí y salen corriendo de nuevo a buscar más autos, porque es un gran negocio. Pagan un canon de casi 0 pesos y recaudan millones y millones. Entonces Violante se había atrasado en unos pagos y le decía a D'Alessandro, te los llevo la semana que viene, los 60 verdes. Así estaban, así jugaban. Y Larreta se avivó y dijo, este me estaba traicionando, y lo echa. Pero Clarín no quería que lo echara. ¿Por qué? Porque D'Alessandro es Lago Escondido. D'Alessandro es de la pandilla de Clarín, de Rendo, Casel y de los jueces Ercolini, Yadarola, Casiais, los Maíques, padre, hijo y los que rayen.
toda una banda de la que participaba Marcelo D'Alessandro en el viaje a lo de Lewis, otro delincuente que ahora tuvo que poner $300 millones en los Estados Unidos, en Nueva York, para no ir preso por todos los delitos cometidos. Esta es la gente que domina el país, el que escribe los diarios, el que nos da supuesta seguridad en la ciudad de Buenos Aires y en realidad nos está robando. Y todos los días de la vida nos está pasando eso. Por eso es que apelo al pundonor mínimo que cada persona tenga. Porque elegimos también en política de acuerdo a ciertos valores. Se puede ser permisivo con algunas cosas porque la perfección no existe, desde ya. Pero se puede ser permisivo con esto, con este tipo de comportamientos. Mire la presencia de D'Alessandro hoy en la Comisión de Juicio Político. Vea lo que es un chanta. Alguien que está indiferente a todo, que está por encima de todo porque él tiene detrás el sponsoreo de Clarín. Si usted lo da vuelta, está escrito Clarín. Así se juega en la Argentina de hoy. Vea esta primera parte con Vanessa Silley como protagonista y D'Alessandro. Le pregunto de nuevo si usted conoce al señor Silvio Rodríguez. Me amparo en el artículo 18. ¿Y la vinculación con los hechos? O sea, yo le quiero aclarar al testigo que el falso testimonio no es solamente mentir, sino omitir, decir la verdad. En el caso, para nosotros es importante que usted establezca cuál es el hecho, la pregunta, cuál es el hecho que se está autoprotegiendo para... Presidenta, usted está presionando al testigo, eso no es correcto. No, para nada. Usted ya al testigo le explicó sus derechos antes de que empezara a declarar. El testigo se ha amparado en el artículo 18 y lo puede hacer perfectamente. Entonces, no lo presione, no le diga lo que le puede pasar, lo que no le puede pasar. Diputado Tonelli, aguárdeme un segundo, la audiencia se está desarrollando con normalidad. Lo que quiero aclarar, no se pongan nerviosos, tranquilos, que está... Lo que quería Tonelli es embarrar, ensuciar la cancha, gritar. Ahora, no se cuidan de nada, porque estamos hablando de un juicio político y los abogados defensores son los integrantes del PRO. Tonelli está defendiendo a D'Alessandro. Pero, ¿por qué no lo haría? Si D'Alessandro, con Robles, el secretario, el vocero, la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, eran los que tramaban cómo se iban a robar los dineros que le corresponden a la provincia de Buenos Aires en la coparticipación y que Macri hurtó para dárselos a la ciudad, para fortalecer a Larreta. Qué buen dolor de cabeza le dio después cuando Larreta lo traicionó. Con esta gente se juega. Ahora mírelo a D'Alessandro cuando Germán Martínez le pregunta, siempre dentro de la Comisión de Juicio Político. ¿Podría acercar dos imágenes, dos fotos para ver si puede identificar el testigo de la persona que le voy a acercar? La presidenta te lo muestra. Pregunto si puede identificar a la persona. ¿Puede identificar a la persona, al testigo? Sí, es Silvio Robles. Entonces lo conoce. Es el mismo fondo. Presidenta. Diputados. Presidenta. Diputados, por favor. Presidenta. A partir del conocimiento que tiene el testigo, ¿me podría decir en qué condiciones lo ha conocido? Diputado Tonelli, diputado, por favor. Diputados, estamos terminando el interrogatorio, después ya faltan pocas preguntas. Sí, continúe, señor testigo, y responda a la pregunta. Perdón, señor diputado. Perdón, señor diputado, para quedar bien claro mi respuesta. Usted me pidió si lo podía identificar. Por supuesto lo puedo identificar. Usted me hace la siguiente pregunta. Vuelvo a mantener la respuesta que le di a la diputada. El personaje se defiende con la Constitución. Hemos mencionado a Vidal
Milman, Bullrich, los asesinos, los que quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto, los asesinos. Quien le pone la mano al arma no es exactamente el principal de los culpables, sino todo lo que se sembró de odio durante muchos años y en particular aquella semana en la que estaban empeñados en que Luciani finalmente pudiera argumentar sin argumentos para mandar presa a Cristina Fernández de Kirchner, con el diario Clarín y La Nación anunciando mucho antes cuál iba a ser el tipo de condena que pedía. ¿Hay alguien que se pueda salvar del desprecio político de todo lo que hemos mencionado? Seguimos. Pero estamos de cara a octubre y ahí se va a dirimir democráticamente, como corresponde, quién se va a hacer cargo del país. Tenemos la ultraderecha muy bien posicionada, la otra ultraderecha que es Bullrich más o menos, y una cierta forma de centroderecha, pero con peronismo detrás, representado por Massa. La pelea es intensísima. Pero hay una muy particular, que es la de Milei contra Juntos por el Cambio, tan parecidos como son. Los mismos postulados, las mismas ideas económicas. ¿Qué los separa? Bueno, la vocación por ser presidente, por el poder. Vamos a ver cómo Milei destruye a Juntos por el Cambio, puntillosamente. Lo toma a Espert, en primer lugar, porque Espert era un rival que parecía más directo de Milei, cuando eran outsiders en el mundo de la política. Milei creció y ahora es patrón y sota después de lo que pasó en las PASO. Veamos lo que dice de Espert. Chantas que tienen credencial de economistas. En ese sentido, hasta me parece obsceno que un economista pseudo-liberal, porque ahora ya ni le puedo decir liberal, un traidor, un verdadero traidor, días atrás reclamó por el hecho de que si nosotros dolarizábamos íbamos a perder el señoriaje. Es decir, el señoriaje es decir, la que le roba los políticos ladrones a todos nosotros, a todos los argentinos de bien. ¿Qué liberal puede ser un tipo que aboga por el robo a los argentinos de bien? Un delincuente, un traidor. Por eso se pasó a las filas de Juntos por el Cambio. Eso era contra Espert, pero contra Bullrich, especialmente sobre ella, dijo esto. ¿Por qué dijo que solamente Mauricio Macri es el que no lo desilusionó de Juntos por el Cambio? ¿Qué pasó con Bullrich? Bueno, digamos, durante el último mes y medio me estuvieron armando operaciones y salieron desde ese sector. Y la verdad es que la gota que rebalsó el vaso fue la barrabasada y la trastada que hicieron en la AMIA. Esto es muy interesante pensando en el balotaje que yo creo disputarán Milei y Sergio Massa. Porque, ¿cómo reconstruir la relación de Milei con Juntos por el Cambio? Con todo lo que usted ha escuchado y va a ver qué dice Milei. ¿Estarán tan dispuestos los votantes de Juntos por el Cambio a ir con Milei? Además de lo que es Milei, ¿no? Que está para la manera de ver de uno. Le pido disculpas si ofendo algún criterio. No está bien. No parece que esté en posición de un hombre muy razonable. Pero para el balotaje esto es importante. Cada uno de los videos que estamos compartiendo con ustedes son un detalle imperecedero de aquí al balotaje que se hace en noviembre. Porque seguramente lo de Bullrich parecería una etapa superada. No le puede ganar a Milei. Y con Massa quedó un punto arriba, con Massa compitiendo de una manera muy distinta a la de hoy, por ejemplo, cuando están sobre la mesa medidas económicas que alivian seriamente la situación de jubilados y de trabajadores. Cambian los tiempos políticos. Massa tiene posibilidades de manejar las cosas de otra manera. ¿Cuáles son las de Bullrich? Por eso, pensando en el balotaje, Massa, Milei,
todo lo que Milei dice, como lo que vamos a escuchar ahora de Juntos por el Cambio, le puede jugar en contra. No me sorprendería que Milei vaya poco a poco modificando sus criterios cuando tome nota de que está jugando contra sus propios intereses rumbo al balotaje. ¿Acuerdo? No. Entre Milei y no Patricia existe ese Bullrich. acuerdo. No hay. No, ella dijo tampoco. No, claro. No hay ninguna forma de acuerdo, digamos, o sea, digamos, con Juntos por el Cambio. Nosotros estamos preparados para ir y hacerle el takeover a Kicillof en la provincia. Nosotros estamos para ganarle la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para que el tamaño violeta del mapa argentino aumente, en especial en la provincia de Buenos Aires. Y si tanto estaban tan preocupados lo de Juntos por el Cambio, que se gana o se pierde por un voto, que se bajen ellos. ¿Acuerdo? No. Entre Milei y no Patricia existe ese Bullrich. acuerdo. Vuelve de esto. No es fácil, para nada. ¿Podría haber un acuerdo entre Milei y Juntos por el Cambio? Veamos. Es una forma muy... La verdad es que para mí esa forma que tiene de ser Juntos por el Cambio es una forma muy mediocre. Porque como ellos no pueden crecer naturalmente, entonces se dedican a ensuciar a otros. ¿Eso se lo pones también a Patricia, a Bullrich, o menos? Bueno, ella tuvo responsabilidad directa en muchas de las operaciones que me hicieron durante el último mes y medio. Tiene responsabilidad directa. Directa. Ojo, Javi, estás en vivo. Condenados al fracaso, dice que están los integrantes de Juntos por el Cambio. Yo no negocio con los fracasados que hundieron al país. ¿Entendés? El señor Morales, 34 años viviendo el Estado. Sí, pero bueno. Larreta, 30 años viviendo el Estado. Carrió, digamos, desde la democracia y desde antes porque estaba, digamos, con la dictadura. Es decir, digamos, juez es el camaleón. El camaleón. O sea, fue kirchnerista, fue todo. ¿Sí? Pero van a tener representación de la Cámara de Diputados, del Senado. Sí, pero por lo que te pido nada más es que podamos poner orden sobre esta discusión. Entonces, son los que hundieron el país. Son los que hundieron el país. Y en realidad lo que vos estás viendo, lo que estás viendo, es lo que yo siempre dije, por lo cual de ninguna manera yo ni pisaría Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque es una estructura que está condenada al fracaso. Ni más ni menos. De tal forma están condenados al fracaso que, según Milei, los economistas de Juntos por el Cambio los llamaron para algo que es muy grave. Es Milman repartiendo plata en la puerta del edificio de Cristina Fernández de Kirchner. Es Capuchetti no pidiendo el celular de Milman. Es Bullrich borrando los celulares de Milman y los ángeles de Milman. Es toda una forma de comportamiento mafioso. Vea usted lo que quieren hacer los economistas de Juntos por el Cambio, versión Milei. Yo quiero ganar las elecciones, pero yo las quiero ganar de modo limpio y sin causarle daño a los argentinos. Y Juntos por el Cambio, evidentemente, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos. Le voy a dar un dato más. Dígamelo. ¿Sabe qué? Un economista de Juntos por el Cambio... ¿Sí? Llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigentes. Fue alguien que ocupó la silla de ministro. Lo digo porque el que lo hizo lo sabe. Es interesante observar desde cuántos lugares además está atacado el gobierno democrático que está en estos momentos, con lo bueno, malo, regular, que haya ido dejando en su paso en el ejercicio del poder político. Pero fíjese, se pelea contra la mafia mediática, contra los empresarios, contra las patronales del campo, contra los economistas y los líderes políticos de la oposición. Y se pelea también con la gente que desde el exterior, vía Fondo Monetario Internacional, vía influencia de toda naturaleza, son capaces de hacer lo que denuncia Alfredo Zayat, uno de nuestros maestrísimos en materia periodística. Lea conmigo lo que escribe Alfredo Zayat. Rodrigo Valdés, que es un chileno, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, responsable de 31 países,
entre los que figuran Canadá, Estados Unidos, además de los de América Latina y el Caribe, exigió un ajuste cambiario del 100%, lo que hubiera lanzado a la economía argentina a la hiperinflación. Sigue interviniendo en la vida política interna a través de comunicaciones habituales con economistas de la oposición y de la City. Es en medio de estos adversarios juramentados en contra del pueblo, desde adentro del país y desde afuera del país, que hay que luchar. Y en ese marco es que se ofrecieron las medidas económicas, que Clarín es capaz de decir que equivalen, están los títulos, están las tapas, es una locura, equivalen a 2 kilos de helado. Pero por otro lado, los empresarios no pueden, nadie puede. Se desdicen y no les importa, son tan torpes, tan obvios, pero el poder es así, se puede permitir esa torpeza y esa obviedad. Vamos a escucharlo a Hernán Lechter del CEPA, estableciendo algunos puntos de vista que me parece son muy interesantes sobre las medidas económicas implementadas por el gobierno. Dijo el ministro con toda claridad, dijo, nosotros aplicamos estas medidas para compensar en términos nominales lo que ya pasó. Y hay una serie de acuerdos que evidentemente hay que ver en qué medidas se cumplen, pero que yo tengo expectativa positiva en el sentido de que el acuerdo con los grandes supermercados es de un tope del 5%, tenés la nafta congelada y tenés los medicamentos también con un tope del 5%. Es decir, tenés una parte de la canasta topeada, es decir, que los anuncios son anuncios que promueven o que sostienen el nivel de actividad económica. Para todos los que nos están viendo del otro lado, que tiene una pyme, que quizás van a decir, no, la suma fija. Bueno, la suma fija, te están cuidando la empresa para que pueda seguir vendiendo, básicamente, porque esto es consumo interno. Son medidas concretas, recién lo mencionaban con mucha claridad, que muestran al Ejecutivo con una actitud activa, pero que además defiende a los actores que quiere defender la propuesta, si querés, de Massa candidato, en este caso, que es los Bueno, una explicación sabia, como siempre, de Hernán Lechter. Pero además, vamos a escuchar a Roberta, ampliando un poco el concepto de las medidas. Además, 5.100.000 jubilados y pensionados que tienen hasta un haber mínimo van a recibir un refuerzo. 27.000 pesos ya habíamos anunciado en forma de bono y ahora se le refuerzan 10.000 pesos más, de tal manera un jubilado o una jubilada de la mínima van a tener, además del aumento en su haber, 37.000 pesos de refuerzo extra en el mes de septiembre, de octubre. Vamos a tomar un país siempre muy prestigioso y lo merece en cuanto a las medidas que tiene y al valor de su democracia. Estoy hablando de Alemania. ¿Qué pasa en Alemania? Están muy mal. Hay algunos sectores que están pavorosamente mal. Y entonces se pide, en este caso los propios empresarios, que el gobierno tome medidas. Mire esto. Los empresarios alemanes reclaman al gobierno medidas de estímulo económico, lo que acaba de hacer la Argentina, combatida desde cada uno de esos sectores, internos y externos, en las medidas adoptadas ayer. Puntillosamente destrozan las medidas y después dicen que las medidas son nada, que son 2 kilos de helado. La verdad es que cualquier trolley les viene bien. Mire lo que hicieron para favorecer a los empresarios, naturalmente. Está bien, Clarín, La Nación, trabajan como la quilla del barco del transatlántico donde viajan unos pocos, los demás van en bote, vamos, remando como podemos. En el transatlántico del poder viajan ellos y la quilla del barco, el verdadero poder, es justamente el poder mediático. Mire usted estos títulos, acompáñeme, porque marcan de qué forma ellos están jugando para los empresarios. Los empresarios critican las medidas, todo lo critican, nada les viene bien, se han llenado de dinero, es un asco. Es repugnante lo que han hecho de dinero en la pandemia y después de la pandemia. Y dicen que provocarán más inflación. Claro, ellos son los que la van a determinar, los empresarios. Profecía autocumplida, a lo mejor. Ojalá que no les salga bien la nueva traición al pueblo, porque viven traicionando al pueblo. La Nación, por su lado, amplio rechazo empresario y político. Además, el político es el de la oposición. Gritones como Tonelli, al que escuchábamos recién,
mientras estaba declarando D'Alessandro. Esto es lo que son capaces de hacer todo el tiempo. Y después viene Came, con supina ingratitud, a decir, por supuesto, en el templo del mal, que esto no le sirve. Le servía cuando el gobierno ponía dinero para que las empresas se mantuvieran, cuando las ayudó, cuando les pagaba los sueldos. Ahora, ayudar a levantar un poco la vida de los trabajadores, eso no le sirve. Bueno, nosotros hoy sacamos un comunicado donde no estamos de acuerdo, porque lo sentimos como una imposición, porque realmente siempre generamos estos debates dentro de la paritaria, que creemos que es el ámbito natural. Hace muy poquito terminamos con la paritaria de comercio, que es el gremio, el sector más numeroso dentro de lo que es CAME, que lo estamos pagando con esfuerzo realmente. Reconocemos la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero la situación de las pymes es muy complicada también, porque hace muchos meses que venimos así, no solamente a partir del lunes pasado con la devaluación, ¿no? La semana pasada ya estaban con el rechazo de estos empresarios. Por supuesto, defendiéndolos de antemano e invitándolos a que saquen un comunicado, que den una declaración en algún medio, y ellos la van a tomar. Porque los que tienen la voz cantante, los que preparan todo el daño, son ellos. Mire esta tapa, que es anterior al episodio, pero cuando se rumoreaba, dice, meten más presión a las empresas para que acepten el acuerdo de precios. Más presión es dialogar, pedirle, señalarles que no puede ser que se lleven tanto dinero para tan pocos y sometan a tantos al hambre y a la exclusión. No puede ser. Y lo hacen permanentemente, trabajan así y crean la cultura de tal manera que el nombre de principios que no tienen, muchos trabajadores terminan votando contra sus intereses. Les ponen principios que ni conocen, que no entienden, sobre los que no pueden trabajar, en muchos casos, y eso determina que voten contra sí mismos. ¿Cómo pueden votar contra sí mismos? ¿Cómo pueden votar contra aquellos que harían lo posible para mantener, por ejemplo, el precio de los remedios? ¿Usted se imagina lo que va a pasar con los remedios cuando la salud sea privada, si efectivamente gana Milei, el balotaje con Massa, que es como lo imagino? Imagino el balotaje. ¿Sabe lo que va a suceder con la salud? Van a decir que eso, en un país liberal, cada uno puede hacer lo que se le antoje, y no es así. Le voy a poner de ejemplo nada menos que Estados Unidos, pero no Estados Unidos de la época de Keynes, no Roosevelt saliendo de una catástrofe de 1930, no. Hoy, en esa manera de vivir liberalmente, de acuerdo a pautas dictaminadas, por ejemplo, por Milton Friedman, porque si eso sigue vigente en la manera de ser de Estados Unidos, ellos tienen que tomar medidas también. ¿Cuáles? Conmigo, acompáñeme, escuchándolo a Biden, cuando anuncia el congelamiento de los precios de los remedios más importantes. Bill, we started doing this 25, 30 years ago, seeing we could do something about these outrageous prices, give people a fighting chance. Unless you needed the drugs yourself or knew someone who did, it wasn't as real, but boy, we've been fighting Big Pharma for a long time, a long, long time. Instead of using all your energy to fight the disease, you're fighting insurance or drug companies for medicines that literally keep you alive. Without them, you're not going to be here. On too many nights, too many Americans lay in bed staring at the ceiling, worrying what will happen if their spouse gets sick, if their child gets sick, or something else happens. No es infame que esto pase en Estados Unidos, no lo que sucede allí, sino lo que pasa acá, cotejándolo con los Estados Unidos. Y le vuelvo a preguntar, en realidad queremos establecer un diálogo, pensar juntos, crecer si fuera posible, juntos, establecer una dialéctica que nos permita mejorarnos. Esto que usted ve de Estados Unidos, ¿le da la razón a Milei? ¿Le da la razón a Bullrich? ¿Le da la razón al neoliberalismo? Si tienen que llegar a tomar estas medidas, recuerde además que Biden ya le puso también un tope a los precios de la carne, ya le dio enormes ventajas a chicos frigoríficos pequeños para que pudieran generar más carne
contra los monopolios que pese a ellos igual se forman en los Estados Unidos. Ve lo de Alemania, va a haber, hoy no me van a dar los tiempos, pero en Alemania están tomando medidas contra por el tema de los alquileres, muy pero muy importantes. Y en Nueva York terminan con los Airbnb esto de lo temporario. Los alquileres temporarios le van a poner un límite. Y en Alemania directamente ya han tomado medidas sumamente importantes para evitar que la gente se tenga que ir a vivir a cualquier lado porque ya no puede pagar los alquileres. Es decir, se toman medidas. Medidas que tienen que ver con un criterio de defender un poco a los que menos tienen o a los sectores medios, para que no siempre hablemos de los vulnerables. Pero no se puede vivir trabajando para los ricos. Y Estados Unidos tiene, fíjese usted, el 10% de los ricos tienen lo que el 90% de los otros ricos. Y esos juntos tienen una riqueza que deja afuera de esas posibilidades a cientos de millones de norteamericanos. A eso los ha llevado el capitalismo. Entonces, ¿podemos pensar un poco mejor sobre cuáles son las verdaderas conveniencias que tenemos como pueblo? Florencia Peña dice, no retrocedamos los valores de la política, y creo que tiene mucha razón. Los valores de la política son a partir del trabajo de ciudadano, que tenemos la obligación de realizar, buscando más información, sabiendo más lo que pasa y procurando ser lo más honesto que se pueda con nosotros mismos. Y si hemos pronunciado ciertos principios, si nos hemos manifestado a favor de ciertos valores, bueno, tratemos de acompañarlos en la decisión política, en el voto que se va a tener. Mire usted lo que dice Florencia Peña y me parece que tiene mucha razón. Tiene que ver con una mirada de, che, es por acá o por acá, esa la banco, porque la democracia es así. A veces está quien tiene que ver con mis pensamientos y a veces no, y la bancamos porque, bueno, así es la democracia. De lo que seguro no estoy ni voy a apoyar nunca es en la posibilidad de que perdamos cosas que nos costó mucho tiempo construir. Y derechos que además, por la historia que tenemos, por la historia difícil que tenemos, de volver hacia atrás y de pensar en una Argentina que tenga que ver con los momentos más oscuros nuestros, no, eso sí lo voy a defender. Me gusta mucho la política en el buen sentido. La entiendo como un arma transformadora. No me gusta la mala política, pero no porque haya mala política significa que no pueda haber buena política. Entonces, como creo en la buena política y creo en la política como un arma transformadora, siempre voy a estar del lado de por lo menos intentar hacer las cosas bien. Después pueden fallar. Si será talentosa esta mujer, esta muchacha, puedo decirlo de esa manera, que diciendo lo que dice y sosteniéndolo siempre, sabiendo que esto le pone en contra a muchísima gente de sectores del poder, lo mismo vive dentro de un reconocimiento del público. Creo que ahora va a ser Mamma Mía, que ya firmó un contrato para lo que será otro de los tantos éxitos de los que ha participado, éxitos frente al público. Voy a compartir con ustedes una película ahora, un pequeño tramo. El tema venía por el lado de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Milei. Saben ustedes lo que piensa, lo que ha hecho, la organización que tiene fundada por un genocida. En fin, pienso en ella, porque la íbamos a hacer parte del programa, para hablarles de un libro escrito por Marco Beckis. Marco Beckis es un gran cineasta, nacido en Chile, pero con mucha relación con la Argentina. Hizo la película Garage Olimpo. E hizo también la película Philly. Y está entre nosotros para presentar un libro seguramente extraordinario, La soledad del subversivo. Lo hace mañana en el Malva a las 6:30 de la tarde, con muchos invitados. Y a continuación, a las 20 horas, en el cine del Malva, la película Garage Olimpo. Una buena invitación. Pero para que usted entienda, cuando hablamos de lo que sucedió en los tiempos de las desapariciones, a propósito de que el libro se llama La soledad del subversivo, vea esta escena, es de la película Figli, la película Hijos. Esa película tiene una escena en la que se ve claramente a una mujer que ha dado a luz en las condiciones que esto sucedía, por ejemplo, en la ESMA. Por un lado se llevan al bebé Beba
que acaba de parir, y por el otro lado la arrastran a ella hacia la muerte. Este es el momento de robarse el bebé entre cientos y cientos, y el de llevar a asesinar y desaparecer a la madre que ha dado a luz. Vea esta escena, es de Marco Beckis, es una manera de recordar lo que sucedió en la Argentina, que también está en juego cuando votemos ahora en el mes de octubre. Esta se llama Rosa. Rosa. Está bien. La película Figli, Hijos, de Marco Beckis, que está en la Argentina para mañana presentar su libro La soledad del subversivo. Me da mucho gusto, por un gran respeto personal, recibir al ministro de Educación, Jaime Persic. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la invitación, al contrario. ¿Cómo ve todo esto? La discusión que se ha planteado con la derecha que dice que poco menos hay que terminar con la educación. Ellos dicen que hay que... Depende del día, ¿no? Pero siempre es atacarla, un día es privatizar, otro día que es un negocio. Nosotros creemos que el camino es otro. La Argentina ha recorrido históricamente un camino muy importante en la educación en general, en la educación pública en particular. Hay un logro que tiene la República Argentina que es muy importante, que es lograr que todos sus pibes vayan a la escuela, que a nosotros nos parece natural y nos parece normal, y eso es un logro muy grande, cosa que en otras latitudes y en otras longitudes no se logra, ¿no? Nosotros tenemos todos los pibes de 5 que van al jardín, todos los pibes y las pibas, ¿no? Todos los chicos en la escuela primaria, 94% de escolarización en la secundaria, un 5,3%, 2,5 millones de estudiantes universitarios, ¿no? Son datos muy importantes y que al mismo tiempo nos plantean qué es lo que tenemos que mejorar, porque cualquier proyecto que pretenda hacer de justicia social, de federalismo, de integración social, se tiene que plantear, tiene que escuchar lo que pide su pueblo y qué quiere mejorar. Entonces, nosotros tenemos en cuestiones que hay una insatisfacción de nuestro pueblo que lo tenemos que mejorar. Ahora lo tenemos que mejorar con todos los chicos adentro. Esa es la garantía y el logro que tiene la Argentina, ¿no? Todos en la escuela. Del otro lado proponen una educación a través de voucher. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, se entiende porque hay una concepción filosófica, ¿no? De que la educación es un negocio y lo dicen así. ¿Se hace en alguna parte del mundo? Dicen que en Suiza. No, ellos dicen, sí, se hace en Suecia, pero de otra manera, se hace como una mochila, le llaman la mochila educativa, en un país que tiene otras condiciones sociales y que el Estado da otras prestaciones y te da esto. Ahora, ha empeorado los niveles de integración social, en Chile, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos. Y también es interesante, ¿no? Pues nos comparamos, en la Argentina hay un tema con la comparación, ¿no? Entonces nos comparamos, en este caso es con Suecia porque hace los vouchers. Ahora, al lado de Suecia está Finlandia, que es educación pública 100% y que le va muy bien en educación. Entonces, ¿por qué la comparación siempre es con lo que no tenemos o con lo que ellos quieren ser, ¿no? Y además hay una comparación con nuestro continente. Nosotros tenemos un dato de escolarización en secundaria que es muy importante. Y hay un dato de comparación con lo que uno quiere ser, lo que uno aspira a ser como país. Nosotros aspiramos a un país. ¿Cómo funciona el voucher? Supongamos que estamos discutiendo, bueno, vamos a tener voucher. ¿Qué es eso? El voucher es, en vez de que el Estado financia la escuela, en esta escuela hay
20 maestros, 4 auxiliares, 2 profesores de educación física, 3 de arte, una secretaria, un vicedirector. Lo que dice, no, yo le doy, divido esa plata entre los chicos y si vienen a esta escuela recibe ese voucher y ese financiamiento. Y si no viene nadie, lo recibirá aquella, porque como es entendido como un negocio, se supone que la mejora es competir. Y nosotros creemos que todos los chicos tienen derecho a tener una mejor educación, inclusive los que hoy no logramos que la tengan. Todos tienen derecho a tenerla y el Estado tiene la responsabilidad de dárselas. ¿Cómo se hace? Capacitando a los docentes, comprando libros, financiando las bibliotecas. ¿Lo dicen porque saben que es impracticable? Y la gente compra esto, como por ejemplo discutimos en otros terrenos de la dolarización. Bueno, primero tiene algunas cuestiones, constitucionalmente tiene serios problemas, en las provincias tiene serios problemas, pero además genera un negocio donde no hay, donde hay obligaciones. El Estado tiene una obligación, lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho la Constitución del 53, la reforma con la que entra la provincia de Buenos Aires a esa Constitución en el 63, la reforma constitucional del 49, la reforma del 57 que se anula esa y la reforma del 94 garantiza la educación pública que es gratuita y la tiene que financiar el Estado. Entonces, sobre esa base hay esta propuesta que tiene un atractivo que es intentar que todo el mundo crea que va a tener la posibilidad de elegir lo que quiera, y eso genera, si es un negocio, va a tener otros problemas. Usted es un ministro respetado de un gobierno que tiene muy divididas las opiniones, para decirlo de alguna manera. ¿Qué cosas cree que ha hecho de bueno, que ha podido aportar en el mundo de la educación? Irrefutable. A mí nunca me gusta hablar de mí, esto es... Es verdad. Esto es una... pongámoslo en términos de lo hizo el Por gobierno, eso, ¿no? Pero sí. Lo hizo el gobierno. El gobierno logró que el 85% de los chicos de la escuela pública argentina primaria tengan una hora más de clase y haya al mismo tiempo un 50% más de escuelas que tiene jornada completa, que es una deuda que teníamos desde la Ley de Educación Nacional del 2006. Ha logrado que los chicos vayan a la escuela con sus libros, de ellos, en propiedad de ellos, que para muchos chicos, para muchas familias, es el primer libro de la casa, propio, de ellos, que va a la etiqueta y ponen Luciana Salazar, cuarto B, escuela tal, de tal... eso es una cuestión de dignidad enorme. Ha logrado un gobierno que ha logrado construir más de 400 jardines. Yo digo, 400 jardines, el gobierno de Macri prometió 3.000, hizo 150. El gobierno no prometió ninguno, hizo más de 400. Ahora, al mismo tiempo, Víctor Hugo, el pueblo te dice, métanle pata, hagan más, háganlos más, porque mi hijo tiene 4 este año. Y el jardín es tan importante que es esta vez nada más. Hay otras cosas en la vida que uno no las tiene este año, las tiene el año que viene. A mí me llena de orgullo. Yo tengo en mi universidad una estudiante de kinesiología que tiene 79 años. 79 años. Y no lo pudo hacer a los 20, no lo pudo hacer a los 28, se saca el gusto a los 79, termina la secundaria. Otros van a la universidad. Ahora, los 4 lo tenés esa vez. La sala de 4 para jugar al patoñato, para aprender a escribir tu nombre, para que te den un beso, para pelearte con un compañero y amigarte. Eso es esta vez. Entonces, el pueblo te dice, métanle pata, métanle pata. Ustedes hicieron mucho más que el otro, pero métanle pata porque es la vida nuestra. Es la vida. ¿Y qué es lo que viene? ¿Meter pata qué sería? Métele pata es más escuelas técnicas. Yo creo que en la educación técnica... Métele pata es hacer los jardines. Métele pata es que los pibes aprendan, sean felices en la escuela, que aprendan a leer y escribir, los primeros acercamientos con la matemática cuando termina el primer ciclo de la primaria, escuela técnica. Nosotros tenemos cómo debiéramos formular la política, ¿no? Nosotros teníamos 8% de los chicos en la escuela técnica hace 15 años. Hoy tenemos el 17%, casi duplicamos. Y al mismo tiempo tenemos que llegar a duplicarlo de nuevo, hay que llegar al 34% para garantizar que haya técnicos para la industria argentina, para mejorar el trabajo, para mejorar el empleo. En el mismo logro está la formulación de la política que viene, ¿no? Argentina tenía en aquel momento
8% de pibas en la escuela de técnico, de chicas. Vos dirías gurisas, ¿no? Y tiene que llegar al 50%. Hoy está en 35%, entonces la Argentina mejoró. No hay retroceso de esto, que es lo que se plantea del otro lado, ¿no? Un modelo de retroceso. Las computadoras, que siempre han sido un tema. Las computadoras tuvimos las dificultades que tuvimos con las restricciones de los dólares, pero estamos entregando computadoras de Conectar Igualdad. Nosotros repusimos el programa Conectar Igualdad, que en esta etapa tiene algún grado de sofisticación mayor, porque además hay que conectar las escuelas. En un país enorme, por suerte, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, hay que conectar a la Argentina, y también en eso estamos avanzando. Siempre me da mucho gusto escucharla. Bueno, Ojalá que gracias. nos veamos pronto. Ojalá. Para seguir hablando de estos temas, cuando pueda decir además, ¿se acuerda que le dije que le íbamos a meter pata tal y tal cosa? Sí. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Muchas gracias, Víctor Hugo. ministro. Un placer. Gracias. Al contrario, Amigas, gracias. amigos, hasta mañana si Dios quiere.